Respecto a las causas de pérdida sanguínea excesiva, tenemos las menstruaciones abundantes, las hemorragias digestivas, hemorroides, úlceras pépticas, neoplasias, ya sean a niveles estomacales o colónicas, los parásitos intestinales, donde fundamentalmente vemos la trichuriasis, la esquistosomiasis, el consumo de fármacos gastrolesivos, en este caso los AINES, las erosiones en la mucosa por pólipos, divertículos, malformaciones, varices esofágicas, colitis ulcerosa, entre múltiples causas que me van a ocasionar una pérdida sanguínea excesiva en el paciente. Un politraumatizado, un paciente post cirugía o lesiones que se hace el mismo paciente psiquiátrico de forma crónica, que se conoce como el síndrome de Lastenie de Ferrol. En enfermedad renal crónica, en diálisis, en parto, donde se va a dar una pérdida sanguínea excesiva, o en la enfermedad de hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, la ferropenia va a ser un proceso secundario que se va a observar tanto en países subdesarrollados como en los más avanzados. Es por esto que dijimos que se consideraba la causa de anemia más frecuente. Respecto a los parásitos intestinales que se ven aquí, la infección por el mintos es la principal causa de hemorragia crónica gastrointestinal en todo el mundo. Y en países como el nuestro, que son occidentales, las causas de anemia ferropénica van a ser distintas y principalmente se va a deber a una absorción inadecuada como consecuencia de un aporte dietético insuficiente, o bien que se están excretando hierro de forma aumentada dada una serie de potenciales conductos de pérdida en el organismo. A continuación vamos a ver las principales causas de anemia ferropénica. Primero comenzando con la absorción ineficiente, en una ingesta dietética insuficiente, como ya se mencionó, o un síndrome de mala absorción que ya fue definido, ¿verdad? O en el caso que se quite un pedazo de intestino en el paciente y por tanto la superficie para absorber la cantidad necesaria de hierro, que dijimos que era de 1 a 2 miligramos, no sea hecha a este nivel. También podemos tener depósito disminuido en prematuros, embarazos gemelares o una hemorragia a nivel uterina, o un aumento de requerimiento que se va a dar pues cuando hay un crecimiento acelerado en lactantes, en embarazo, que dijimos que los requerimientos de hierro aumentaban de forma muy grande, y en pérdidas aumentadas en el caso de hemorragias tanto perinatales o hemorragias digestivas, en una pérdida menstrual excesiva, entre otros. El diagnóstico, o sea, para que yo determine que tengo un paciente con una anemia propiamente dicha ferropénica, se debe basar tanto en exámenes de laboratorio como en un interrogatorio minucioso que se le tiene que hacer al paciente para determinar esta clase de anemia. Por ejemplo, comenzamos con el tipo de dieta. Se le pregunta si tiene un déficit en la ingesta de alimentos ricos en hierro, es decir, principalmente carnes, legumbres, hortalizas, y si este déficit de ingesta de alimentos ricos en hierro está acompañado de un exceso de alimentos ricos en carbohidratos. También se le tiene que presentar la pregunta sobre antecedentes fisiológicos que pueda tener la paciente. Por ejemplo, si acaba de tener una pérdida sanguínea por un aborto, quizás si está gestando, si tiene una enfermedad concomitante, ¿no? La paciente, los antecedentes de patología perinatal, la pérdida de sangre, que se va a evidenciar en el color de las heces, la disnea, que es la dificultad que puede tener para respirar, la presencia de orina con sangre, denominado hematuria, entre otros signos.
Si posee trastornos gastrointestinales, como vimos en la tablita, no sé si recuerdan, de absorción, factores positivos y factores negativos de absorción, y había un factor a nivel gastrointestinal con el ácido clorhídrico, la pepsina, entre otros. ¿Okay? Acá tenemos que tener en consideración esto. La procedencia geográfica del paciente, el hábito de pica, que es el consumo de tierra, que se puede dar en esta clase de anemia, o trastornos cognitivos, déficit de atención, bajo rendimiento escolar, entre otros. Aquí es importante recalcar la procedencia geográfica, ya que existen zonas endémicas de parasitosis, donde se tiene que hacer un estudio más detallado sobre la etiología de la anemia. También vamos a hacer en el paciente el examen físico. Y dijimos que el principal signo de anemia es la palidez cutáneo-mucosa. Vamos a tener un retardo tanto en el crecimiento del peso, en el desarrollo del peso, como de la estatura. Esplenomegalia leve, un crecimiento del vaso leve, telangiectasias, alteración de tejidos epiteliales. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un síndrome de mala absorción, donde no voy a absorber mi hierro, este síndrome de mala absorción por daño en mi mucosa, por múltiples etiologías, va a hacer que además de que no se absorba mi hierro, no se absorban distintas sustancias, como podrían ser aminoácidos, hidratos de carbono, y esto genera alteración de mi tejido epitelial. También puedo tener alteraciones óseas, y cabe resaltar aquí que la anemia ferropénica se ha visto asociada con lo que se denomina el espasmo del sollozo y también con una elevada predisposición a desarrollar un accidente cerebrovascular isquémico. Si bien es cierto, estas dos asociaciones no se han visto estudiadas en su plenitud, se ha encontrado evidencia de que puede ocasionar un accidente cerebrovascular isquémico. También tenemos aquí el estudio de laboratorio, donde principalmente vamos a hacer hincapié en el hemograma y vamos a tener la presencia de índices hematimétricos como el BCM, el CHCM y el ADE. El BCM se denomina al volumen corpuscular medio, que en estos pacientes están disminuidos. Los valores de este BCM durante la infancia van a ser variables y distintos a los del adulto, por lo que para definir microcitosis, que es lo que te da este valor, el BCM te va a dar microcitosis, debe tomarse como referencia una serie de valores adaptados a la edad y al sexo del paciente. Por otro lado tengo el CHCM, que es el de aquí, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que también va a estar disminuida. La amplitud de distribución eritrocitaria está elevada. Respecto a la morfología que van a tener las células, como se pueden evidenciar aquí en el cuadrito, vamos a tener una hipocromía, una disminución del color de estas células. Aquí vemos un glóbulo rojo, rojito, y aquí vamos a tener una disminución del color, o sea, una hipocromía. También vamos a tener una microcitosis, es decir, una disminución del tamaño de estas células, ovalocitosis, policromatofilia y punteado basófilo, que va a ser eventual. Por tanto, vamos a decir que a nivel del hemograma vamos a tener que la anemia ferropénica va a ser una anemia microcítica hipocrómica. Respecto a los estudios de laboratorio, vamos a tener otras pruebas que me van a evaluar el estado de hierro en el organismo. Y hay que añadir que en el hemograma
también vamos a buscar lo que me da la definición de anemia, que vendría a ser la hemoglobina y el hematocrito disminuido. Vamos a tener también que hacer un recuento tanto de reticulocitos, que va a estar normal, pero si está aumentado este recuento de reticulocitos, tenemos que investigar las pérdidas por hemorragia o posibilidad de otro diagnóstico que me indique hemorragia. En este hemograma también vamos a hacer un recuento de plaquetas, que puede estar normal o elevado, y un recuento de leucocitos, que si no está asociado a otra patología, va a estar normal. Entonces, en conclusión, ¿qué vemos en un hemograma? Vemos la hemoglobina, el hematocrito, el recuento de reticulocitos, que dijimos que está aumentado en caso de pérdida por hemorragia, el recuento plaquetario normal o elevado, el recuento leucocitario y los índices hematimétricos, que es el BCM, volumen corpuscular medio, el HCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, y el ADE, que es la amplitud de distribución eritrocitaria, así como la morfología que ya hemos mencionado a este nivel. Otras pruebas que evalúan estado del hierro vendrían a ser, por ejemplo, el hierro del compartimiento funcional. Se puede evaluar cuánto hierro tenemos en el compartimiento funcional, dosando que la ferremia, que va a estar disminuida, la capacidad total de saturación del hierro, que se denomina CTSH, que va a estar aumentada. También se puede medir cuán saturada está la proteína transportadora del hierro, que viene a ser la transferrina, que como no hay hierro, no va a tener saturación, por tanto va a tener un porcentaje disminuido. También podemos dosar la protoporfirina libre eritrocitaria, que va a estar aumentada, o receptores solubles de transferrina, que como no va a haber unión de hierro a transferrina, estos receptores van a estar aumentados a nivel plasmático. Así como podemos dosar el hierro en el compartimento funcional, que son las pruebas ya mencionadas, aquí, hierro en el compartimento funcional, podemos dosar hierro en el compartimento, ¿cuál? El de depósito. ¿Y qué dosamos aquí? Dosamos la ferritina sérica, que estaría disminuida, y la hemosiderina en médula ósea, que también estaría disminuida o ausente. Existen también otras pruebas que se van a llamar pruebas terapéuticas. ¿Qué significa que yo realice una prueba terapéutica en el paciente? Significa que yo le voy a administrar sulfato ferroso, 3 a 6 miligramos por kilogramo por día. Y tengo que evaluar si ante esta administración de sulfato ferroso, la paciente va a tener una respuesta eritropoyética adecuada. Entonces, para yo decir que la prueba terapéutica es positiva, tengo que tener un pico reticulocitario a los 10 días o un aumento de hemoglobina mayor de 1 gramo por decilitro en un mes. El tratamiento va a estar en relación con la causa, ¿verdad? Con la causa. Y debe apuntar principalmente a corregir la anemia, almacenar hierro a nivel de depósito y corregir la causa primaria. En casos muy raros, va a necesitarse una transfusión de glóbulos rojos sedimentados. Entonces, vamos a tener que corregir la anemia, almacenar hierro en depósitos y corregir la causa primaria. Y solo en algunos casos se da transfusión sanguínea. Antes de pasar a lo que vendría a ser anemia megaloblástica, vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser corrección de la causa primaria, de lo que me está causando la anemia ferropénica. Para esto se tiene que dar al paciente una dieta adecuada. En el caso, si es una parasitosis, como mencionamos, un tratamiento para esta parasitosis.
Podemos controlar el reflujo gastroesofágico, manejar nuestro síndrome de ¿qué? De mala absorción, que dijimos que es muy frecuente, o controlar las pérdidas ocultas que puede tener el paciente. Respecto al tratamiento con hierro, que es el que vemos aquí, se administra indistintamente por vía ya sea oral o parenteral, ya que la eficacia y el ritmo en ambas vías para ascender la hemoglobina van a ser similares. O sea, puede ser oral o parenteral para la corrección de la hemoglobina. Pero hay que recalcar que la vía oral, por ser más cómoda para el paciente, va a ser de elección. Por vía parenteral se va a utilizar también, pero en casos que el paciente por vía digestiva no lo pueda tolerar o tenga una patología a nivel digestivo que me contraindique la vía oral, o que yo tenga prueba, evidencia de que el tratamiento oral es inadecuado o insuficiente, ya sea por un factor dependiente de la dosis o del paciente o de su mala administración. Por otro lado, dijimos que podíamos también transfundir sangre. La transfusión sanguínea es indicada en pacientes cuando la anemia ferropénica tiene una hemoglobina, en este contexto de anemia, tienes una hemoglobina mayor de 7 gramos por decilitro, o mayor o menor de 7 gramos por decilitro. Cuando tienes una hemoglobina mayor de 7 gramos por decilitro, no transfundes, excepto si quieres corregir el problema de hipoxemia. ¿Por qué? Porque dijimos que el paciente, al haber disminución de glóbulos rojos, no va a tener un aporte suficiente de oxígeno tisular. Entonces, si tú quieres corregir esta hipoxemia en pacientes con insuficiencia respiratoria, puedes darle una transfusión sanguínea con una hemoglobina mayor de 7. Pero cuando tienes una hemoglobina menor de 7, tienes que transfundir para corregir la descompensación hemodinámica, porque un paciente con una hemoglobina menor de 7 ya necesita una transfusión para compensación hemodinámica. Por tanto, hay pacientes graves, ¿no?, que están cursando con una anemia ferropénica y que pueden tener factores que van a agravar más su anemia, como que esté desnutrido, como que tenga una diarrea crónica o una infección concomitante, donde también es necesario una transfusión sanguínea en algunos casos. Para prevenir, en conclusión final del tema de anemia ferropénica, para yo prevenir como profilaxis, tengo que tener en cuenta cuatro aspectos en mi profilaxis, que es bastante importante, prevenir antes que lamentar. Profilaxis. Primero, tengo que darle un suplemento con hierro medicinal. ¿A quiénes? A los grupos de riesgo. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Niños que son alimentados con leche de vaca, que no son alimentados con leche materna. Niños que son alimentados a pecho, pero que no reciben alimentos ricos en hierro a partir de los 6 meses. Un niño que tenga una patología, cualquier patología que haga que yo no absorba o pierda crónicamente hierro. Un niño que tenga una hemorragia, una embarazada, un prematuro, un niño que ha tenido una mujer que ha tenido un embarazo gemelar y por tanto tiene cantidades insuficientes de hierro para ambos gemelos. Y principalmente esto. Luego tengo que tener en cuenta darle una dieta compuesta por alimentos con mucha biodisponibilidad del hierro. Es decir, que en el caso de niños, lactancia materna. Y inducción precoz de alimentos ricos en hierro, de alimentos sólidos. También tengo que darle, como tercer punto, una ingesta de alimentos fortificados con hierro, que son numerosos alimentos, ¿no? O suplementos de hierro que también podemos encontrar a nivel farmacológico. Y también tengo que incrementar el hierro de depósito al nacimiento. Es decir, que se recomienda la ligadura tardía del cordón umbilical. Porque
según los estudios encontrados, que cuando tú ligas tardíamente el cordón umbilical, 3 minutos post nacimiento aproximadamente, se aumentan los depósitos de hierro corporal en aproximadamente 30% en el recién nacido. Entonces, para resumir y terminar el tema de anemia ferropénica, siendo esta la causa más frecuente de anemia, es importante su prevención, su profilaxis, tanto en el niño lactante, en el recién nacido, como en las personas adultas mayores o personas con comorbilidades que me puedan ocasionar esta patología.